¿Qué tal? Nuevamente, un gusto saludarles. Soy Silvia Estrella, represento al Ecuador y pues yo estoy contenta y honrada de ser parte de este primer seminario internacional, Retos y Futuro de la Mediación 2021, que está organizado por Mediación Venezuela, a quienes envío un muy cálido abrazo y un saludo muy especial para la doctora Zaida Marcano y el reverendo Malaquías Navas, quienes han organizado este importante evento. En este caso yo les voy a hablar de la mediación en cuanto a la forma en la que se realiza en el Ecuador como una novedad, y es esta mediación telemática, ¿no? Un poco de los antecedentes de nuestra legislación en el Ecuador en cuanto a cómo se ha manejado los métodos alternativos de solución de conflictos. Tenemos pues entre sus antecedentes que la ley de enjuiciamiento civil fue emitida en 1931, la ley de arbitraje comercial en 1963, el Código de Trabajo en 1991, la Constitución en el año de 1996, la ley de arbitraje y mediación, que es la norma especializada en la mediación, recién en 1997 fue emitida, ¿no? Asimismo tenemos la Constitución de 1998 y la actual, que es la Constitución del 2008, en las que se aborda el tema de la mediación y en general el reconocimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos en su artículo 190. Asimismo tenemos al Código Orgánico de la Función Judicial, que es la norma que rige a la función judicial, y en su artículo 17 se hace referencia a que el arbitraje y la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley constituyen una forma de servicio público, es decir, que a través de los centros de mediación, tanto públicos como privados, ¿no?, centrándonos en el tema de la mediación, se brinda esta forma de servicio público. Por tanto, hay una responsabilidad importante en la actividad que realizamos los centros de mediación, ¿no?, una actividad tan delicada como es el brindar un servicio público. Asimismo, en esta norma, en el artículo que les había mencionado, que es el 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, se hace referencia a el caso especial de que en violencia intrafamiliar no cabe la mediación, porque los centros de mediación que tienen conocimiento sobre circunstancias que están vinculadas con la violencia intrafamiliar tienen que inhibirse de conocer, ¿no? Por otro lado, tenemos al Código Orgánico General de Procesos, que es nuestra norma procesal de derecho público, evidentemente, que hace referencia a sí mismo en algunos de sus artículos a todo esto que es la mediación y el arbitraje, ¿no? Vamos a centrarnos durante toda esta exposición que vamos a hacer en lo que es la mediación, como les había comentado. El artículo 102 al 106 del Código Orgánico General de Procesos hace referencia al reconocimiento, homologación, ejecución y las reglas de competencia y valor probatorio que tienen las actas de mediación que han sido emitidas en el extranjero, ¿sí? Ahí se desarrollan estas normativas, todo lo que tiene que ver con las actas de mediación emitidas en el extranjero. Dentro de este mismo cuerpo normativo tenemos el artículo 294, numeral 6, en los que se habla de la derivación que puede hacer el juzgador ya dentro de un proceso judicial a un centro de mediación de las causas en las que, en la etapa correspondiente dentro de la audiencia de mediación, dentro de la audiencia de conciliación, en la etapa de conciliación precisamente, el juez puede derivar a un centro de mediación. Normalmente en nuestro país se está derivando al centro de mediación de la función judicial, pero con una reformatoria que se hizo al Código Orgánico de la Función Judicial y con unas normativas que emitió el Consejo de la Judicatura, que es nuestro organismo rector del tema de los centros de mediación y de la función judicial en general, ¿no? Es la parte administrativa. Entonces ellos también han emitido una resolución a través de la cual se maneja el asunto de las derivaciones y se está hablando de algunos aspectos importantes, ¿no?, sobre cuál es el mecanismo a través del cual los centros de mediación privados, por ejemplo, los centros de mediación que correspondan, también pueden ser los públicos, tienen que registrarse para que sean parte de estas derivaciones que harían los jueces correspondientes y los jueces competentes en los casos en los que por su naturaleza se pueda transigir, ¿no? Asimismo tenemos el artículo 363 del mismo Código Orgánico General de Procesos, en la que nos describe que el acta de mediación es un título de ejecución.
También tenemos en el Código Orgánico Integral Penal, que si bien es cierto, no se habla específicamente en estos artículos a partir del 663 al 665 de la mediación, sí se habla de la conciliación en las materias penal y tránsito, que por excepción se las puede realizar también y específicamente en el centro de mediación que corresponda, ¿no? al que las partes se quieran acoger, en 3 casos. Primero, en los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta 5 años. También tenemos en los delitos de tránsito que no tengan como resultado la muerte o lesiones graves que causen incapacidad permanente, pérdida o inutilización de alguno de los órganos, ¿no? Asimismo tenemos el otro caso en el que se puede llegar a conciliar y por ende también de manera telemática los delitos contra la propiedad, cuyo monto no exceda de los 30 salarios básicos unificados del trabajador en general, ¿no? Con esto también va de la mano con una resolución emitida por el Consejo de la Judicatura, que es la 337 del 2014. En el enlace, en la parte inferior de la ponencia en la que yo voy a intervenir, les voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan acceder a esta normativa si desean, que está pues básicamente en la página web del Consejo de la Judicatura. También tenemos nuestra norma especial, aquí en el Ecuador es la Ley de Arbitraje y Mediación. A partir del artículo 43 se habla de la mediación específicamente. Entonces, ¿qué se dice en este artículo respecto de la mediación? Pues básicamente lo que en muchas otras legislaciones también, que la mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes asistidas por un tercero neutral llamado mediador procuran un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial definitivo y que ponga fin al conflicto, ¿no? Básicamente esa es la descripción que se hace. Luego de toda esta normativa, les puedo comentar que debido a este asunto de pandemia en el que todos los países del mundo estamos viviendo algunas situaciones en las que, pues en nuestro caso, se tuvo que suspender las actividades de la función judicial y también las actividades de los centros de arbitraje y mediación, o solo arbitraje o solo mediación. Para el efecto se emitió una resolución, que es la 032-2020, en la que básicamente nos daba la apertura para hacer las audiencias telemáticas y algunas actividades telemáticas, y había ciertas restricciones, como por ejemplo el hecho de que se puedan suscribir las actas de mediación únicamente con la firma electrónica, situación que se complicó mucho en nuestro país porque muchos de los trámites que se tenían que hacer a nivel de instituciones públicas se lo debía hacer con firma electrónica, a través de algunos procedimientos que se tenía que seguir administrativos para poder presentar, por ejemplo, algún requerimiento o algún trámite. Y claro, el sistema de emisión de firmas electrónicas un poco colapsó porque ellos no estaban, digamos, preparados para que tanta gente requiera, ¿no? Entonces, también nos ocurrió eso en el Ecuador, que colapsó la emisión esto de las firmas electrónicas. Por lo tanto, el Consejo de la Judicatura muy acertadamente derogó esa resolución y emitió una nueva, que es la 062-2020, que esta fue emitida el 10 de junio del 2020, en la que básicamente se restablecían de manera permanente la atención al público de manera presencial. Bueno, pues en nuestro país, como les decía, recuerden que les comenté hace un momento, se suspendieron las actividades de las instituciones públicas debido al asunto de pandemia y al confinamiento que teníamos que cumplir, ¿no? Asimismo, se habla en esta misma resolución de las modalidades, ¿no? ¿Cuáles son estas modalidades a través de las cuales se va a poder llevar a cabo las actividades de los centros de arbitraje y mediación? O sea, ahí básicamente nos decía que los centros que se encuentran brindando los servicios telemáticos los sigan haciendo siempre que estén registrados en el Consejo de la Judicatura. Pues claro, el Consejo de la Judicatura, como les decía, es el órgano rector administrativo de, en este caso, los centros de mediación y arbitraje, o arbitraje y mediación, o solo uno o lo otro. Y pues son ellos los que otorgan, digamos, estas autorizaciones para que los centros de mediación se inscriban o se reinscriban, ¿no? Esto es una parte fundamental para nosotros como centros de mediación, y pues esta es una de las disposiciones que se emitieron a través de esta resolución. Asimismo, se habló que las audiencias que son presenciales pueden ser con firmas físicas cuando las partes no cuenten con firma electrónica ni herramientas tecnológicas, ¿no? Aperturaban esta posibilidad. En las audiencias telemáticas, asimismo, cuando las partes no cuenten con una firma electrónica, podrán
remitir documentación por correo y la suscripción de las actas se coordinarán de manera presencial. Puede pasar que algunas de las partes no tengan firma electrónica y pues tendrían que acercarse al centro de mediación para la coordinación de las firmas físicas. Este asunto de la mediación telemática, o lo que llaman los expertos internacionales de hace muchos años, la cibermediación. Entonces, nosotros tenemos nuestra ley de comercio electrónico, cuyos artículos 2 y 14 hacen referencia a que la firma electrónica tiene el mismo valor que la firma física, ¿no? Y que por tanto servirá como prueba en los procesos judiciales. Asimismo, tenemos la transitoria segunda de este mismo cuerpo normativo, que las notificaciones en los correos señalados por las partes son válidos. Un poco hablando de los antecedentes de la mediación telemática, empezó en los años 70 y hay unos autores como Ponte y Cavendish que señalan que la mediación online es un proceso mediante el cual el papel que juegan las partes y el mediador cambian solo en la medida en la que la comunicación que se realiza entre ellos es electrónica, ¿no? Esta comunicación varía muchísimo porque ya no es una actividad netamente presencial. Ahora, nosotros en el Ecuador sí consideramos también las mediaciones mixtas. ¿Qué quiere decir? Pues que las mediaciones no solamente se hacen en los centros de mediación o solamente de manera telemática, sino que se mezclan. Hay personas que sí prefieren ir al centro de mediación y pues tener sus audiencias en ese espacio, y la otra de las partes, en cambio, tienen la audiencia telemática desde la comodidad de sus hogares. Normalmente nosotros, como experiencia en nuestro país y pues en el centro de mediación del cual yo soy parte como socia, nosotros hemos tenido muchos casos de los adultos mayores que, claro, en el apoyo de algún familiar o de algún abogado o de alguna persona de su confianza, han podido acceder a estas audiencias mixtas o telemáticas propiamente, y pues se han desarrollado de manera muy, muy favorable, muy positiva, evidentemente con las desventajas que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Los medios que normalmente se utilizan para este tipo de audiencias pues son los que regularmente se utilizan, las plataformas virtuales, las videollamadas, los correos electrónicos, los chats, los mensajes de WhatsApp. Por ejemplo, hay centros de mediación que tienen como, digamos, una costumbre sana el que se hagan las notificaciones por correo electrónico y también por WhatsApp para que las partes tengan la información de manera directa. Normalmente se utiliza muchísimo el WhatsApp para comunicarnos y la gente está muy pendiente, más que muchas veces los correos electrónicos. Entonces, esta herramienta ha sido bastante positiva para que exista una comunicación más directa y más inmediata, ¿no?, respecto a esto. Los principios que se aplican en este tipo de mediaciones, al igual, ¿no?, podríamos decir que en las mediaciones normales, es el tema de la voluntariedad de las partes que llegan a los acuerdos de manera voluntaria, la imparcialidad, la confidencialidad, es decir, que la audiencia no puede ser difundida y grabada. Se les explica eso de manera muy clara, muy directa a las partes para que tomen en cuenta sobre cuáles son los principios que se deben llevar. ¿Qué es lo que tiene que hacer normalmente un mediador en la audiencia telemática, ¿no? Primero tiene que explicar sobre que existe la posibilidad de que la audiencia, por la situación tecnológica, no se lleve de manera natural, regular, y que pues tendrán que volverse a conectar si es que existe un fallo, ¿no? Que pues si no existe claridad, que se pida la palabra, que pues si necesitan alguna orientación sobre el uso de la tecnología, que pues tienen la libertad para hacerlo, pues la idea también sería que quienes piden este tipo de audiencias también tengan o el conocimiento o una persona de su confianza para que les apoyen en este importante proceso, ¿no? Asimismo, el mediador tiene que explicar el principio de confidencialidad y en general todos los principios. Aplicar el tema de la escucha activa, que es, digamos, en la experiencia que hemos tenido, un poco de desventaja, que no siempre se puede aplicar este tema de la escucha activa, ¿no? Ya vamos a ver más adelante un poquito más explicado este punto. Tiene que conocer el objetivo de la formulación de preguntas, es decir, ¿para qué estoy haciendo preguntas? Y se les dice a las partes la necesidad y la importancia de que esas preguntas se formulen a fin de que exista mayor información y que pues esa información nos permita arribar a acuerdos
más claros, acuerdos más, digamos, concretos y vinculados directamente con la necesidad de resolver los conflictos que las partes tienen. Asimismo, tenemos el asunto de explicar el uso del chat para definir ciertos puntos. A veces el escribir en el chat permite que podamos, digamos, ser precisos, ¿no? En el punto que se va a tratar, en las ideas, en el resumen de las controversias, puntualizar los acuerdos y demás, ¿no? Asimismo, compartir archivos en la pantalla. Recordemos que ciertas plataformas, en general las plataformas, nos permiten compartir documentos que previamente ya los hayamos obtenido o abrir la posibilidad de que las partes también puedan compartir la información que tienen. Les voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas que existen en este tipo de mediaciones. Y pues por un lado tenemos que la resolución de conflictos se lo puede hacer de manera ágil, rápida, sencilla. Otra de las ventajas es que se puede resolver los conflictos en distintos espacios geográficos. Esta es una ventaja impresionante. En países como Ecuador existe mucha migración y nosotros hemos tenido pues digamos la posibilidad de tener audiencias telemáticas con personas que han estado aquí en el país y otras en el extranjero para resolver asuntos que se tienen que, digamos, atender en el Ecuador o se tienen que ejecutar o cumplir en el Ecuador. Entonces, de una u otra manera, el uso de las tecnologías nos ha servido muchísimo para poder trascender las fronteras, ¿no? Por otro lado, tenemos la precisión de los acuerdos en el chat, como les decía hace un ratito, como una ventaja, es que utilicemos este espacio, ¿no? que tenemos o esta herramienta del chat dentro de la plataforma para ir concretando, para ir aclarando y para ir puntualizando todo lo que sea, digamos, necesario para poder avanzar en los acuerdos. Asimismo, tenemos la ventaja de leer simultáneamente los documentos, ¿no? Como les decía, teniendo la posibilidad de compartir, hay muchas veces en las que dicen, mire, yo tengo este documento, le voy a hacer llegar por correo electrónico, y como todo es de manera simultánea, entonces pues básicamente tendríamos como ventaja esta posibilidad, ¿no? de poder acceder. Ahora, si nos ponemos a pensar en las desventajas que existen, pues obviamente no todo el mundo conoce el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Hablemos de personas, por ejemplo, de la tercera edad, personas que viven en el campo, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso digamos, a Internet, ¿no? A estas herramientas tecnológicas. Entonces, ahí vamos con la desventaja, que básicamente esas personas va a ser muy complicado que podamos llegar, pero siempre va a haber la posibilidad también de que se pueda hacer a través de una persona de su confianza, con la que podamos, digamos, avanzar con este tema de las audiencias de mediación telemáticas. Otra de las desventajas es que se puede perder la confidencialidad, que es un principio fundamental de la mediación, como capturando las pantallas, grabando la audiencia. Obviamente el mediador tiene que explicar, ¿no? claramente que no se debe hacer eso, porque básicamente no les va a servir, porque va a ser, digamos, hablando en un proceso judicial, no van a poder utilizar como una prueba porque va a ser inadmitida, porque va en contra del ordenamiento jurídico. Entonces, básicamente no se podría utilizar, ¿no? esa herramienta o prueba como mal obtenida, ¿no? Asimismo, otra de las desventajas que tenemos en cuanto al tema de las mediaciones telemáticas es que la observación a las partes se aplica porque se puede ocultar el lenguaje no verbal, los estados de ánimo, ¿sí? Claro, en muchas ocasiones la gente no utiliza, digamos, la posibilidad de manejarse bien con las herramientas tecnológicas, y sobre todo no están como muy conectadas con el mediador, no están muy conectadas porque están pendientes en cómo se ven, están pendientes de en qué cara pone, están pendientes bueno, hay algunas cosas que pueden pasar. Y el mediador también puede perder digamos, estas microexpresiones que se definen también, ¿no? Como tal, que pues ayudan también a poder realizar preguntas muy asertivas, preguntas que realmente vayan a servir
porque a veces los mediadores notamos cuando una persona puede estar eventualmente presionada a ir a una mediación, ¿no? Con las expresiones faciales, haciendo cierto tipo de preguntas, con el lenguaje corporal o el lenguaje no verbal. Eso un poco se pierde con este tema de las audiencias telemáticas, ¿no? Otra de las desventajas es esta actividad asincrónica que existe, ¿no? Como estas fallas tecnológicas que pueden haber, que no siempre la gente tiene un buen internet, ¿no? Básicamente podríamos decir así, y pues eso constituye una de las desventajas también. Como conclusión, podríamos decir que en nuestro país el tema de las audiencias telemáticas fue un reto muy grande porque no estábamos preparados para utilizar. Nosotros, el común de los ecuatorianos, decimos que para nosotros la pandemia implicó que hagamos un adelanto de 10 años del uso de las tecnologías a la fuerza. Nos tocó aprender cómo utilizar firmas electrónicas, cómo manejarnos con plataformas, cómo hacer este tipo de compartir información, de notificar, también de dejar de hacer ciertas actividades que forzaban, ¿no? Como por ejemplo las notificaciones y bueno, demás. Para nosotros los ecuatorianos esto fue un reto, pero también fue una ventaja muy grande. En muchos centros de mediación hemos tenido la oportunidad también, como el nuestro, que es mediar, ¿no? Centro de Mediación, Conciliación y Negociación. Nosotros hemos tenido la posibilidad de darnos a conocer más, que es una de las ventajas que también se tiene de estos espacios telemáticos, de podernos dar a conocer los servicios que brindamos, las ventajas que existen, poder difundir de mejor manera y de manera económica también, ¿no? Lo de los métodos alternativos de solución de conflictos. Para mí ha sido un gusto ser parte de este importante evento. Yo les agradezco mucho por la participación. Entiendo que hay una etapa de preguntas y pues estamos gustosos de atender cualquier pregunta que tengan o cualquier comentario que ustedes tengan. Estamos a las órdenes. Que tengan un lindo día y hasta pronto.